Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urologo en la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número 15. Caso distinto, este es un TUFLEP, sí, como lo escucharon bien, enucleación con láser de fibra de tulio. Un paciente joven, 52 años, llegó conmigo por cuadro de hematuria y adicionalmente lituria, que él consideraba que era por posibles litos renales que había expulsado asociado al cuadro de hematuria. En el abordaje y por el protocolo de hematuria le solicité una tomografía y lo que identifiqué es un lito de grandes dimensiones intravesical. Vean cómo la próstata, a pesar de ser pequeña, tiene un cuello alto, bastante obstructiva, y este pequeño regalito de una piedra de aproximadamente 2 centímetros intravesical. La litotripsia la realicé con el láser de fibra de tulio, un joule con 60 hercios, y se pudo hacer sin mayor problema, un procedimiento largo, pero había platicado con el paciente de si se podía hacer y podía terminar sin ningún problema y sin mucho sangrado. Procedería a hacer la enucleación. Aproveché y ya que teníamos el láser y dado el tamaño que no era de grandes dimensiones la próstata, decidí hacerlo con fibra de tulio. Los parámetros que utilicé fueron 2 joules, 30 Hz, 60 watts, pulso corto, en la modalidad intermitente. Eh, Estábamos terminando de tenemos un tema técnico ahí. Ahí voy a hacer igual el abordaje inicial con el marcaje de la línea blanca. Voy a ver el esfínter, obviamente por el tiempo que llevábamos de la sistolitotripsia, ese proceso isquémico que muestra la mucosa del esfínter es más importante. Empiezo el marcaje. Ahí estoy viendo el pilar del esfínter. Cruzo en la línea de las 12 y bajo hacia el lado izquierdo. Ahí me voy a retrasar unos milímetros. Ahí pudieron ver con mucha claridad dónde estaba el pilar anterior del esfínter. Y voy y reviso y prácticamente ahí estoy en el punto exacto. Realizo esa profundización, un poquito, hacer un trazado y una profundización ligeramente más proximal al esfínter. Vean cómo el aspecto y lo que estamos acostumbrados a ver durante las cirugías con fibra de olmio cambia significativamente. No es lo mismo. La progresión y la velocidad del corte y el avance es mucho más lento. Tenemos el esfínter bien delimitado, mi línea blanca, y voy a progresar a hacer ese abordaje del plato posterior. Me he acostumbrado a hacer el abordaje hacia el lado derecho del paciente. Esta es una próstata con una dimensión pequeña. Se recuerden que también en estas próstatas el plano no es tan franco. Y
pues no es la misma evolución ni la misma progresión que estamos acostumbrados en el olmio. Avanzamos, vean cómo requiero de una mayor cercanía de la fibra para poder hacer esa disección y esa apertura del plano. Seguimos avanzando. Movilizo ligeramente mi fibra para tener un mejor acceso hacia el lateral. Estoy trabajando el posterior. Aún no tengo esa apertura franca, identificación visual del plano de clivaje capsular. Vamos avanzando. En esta primera parte de la cirugía, el setaje estaba mal y prácticamente se quedó con la modalidad continua de la litotripsia. Entonces por eso ven que ahí se hace una burbuja extraña en la punta de la fibra y realmente esa potencia, ese peak power que tiene el olmio en este momento no lo veía con el tulio, ¿no? No son herramientas iguales, son completamente distintas y bueno, hay que aprender a manejar cada una de ellas y a entender cómo interactúa la energía con el tejido. Vean cómo trato de trazar y seguir una misma línea. Ahí voy a ver la línea blanca. Voy a cruzarme hacia el lado izquierdo y voy a hacer ese abordaje del plato posterior. Algo que significativamente me llama la atención es que a pesar de esa visualización con un plano mucho más carbonizado o quemado, si lo queremos decir, el paciente no incrementa significativamente los síntomas irritativos a comparación de lo que estoy acostumbrado con olmio. Este paciente justamente lo acabo de ver el día de hoy en el consultorio y su evolución es prácticamente igual a la de los pacientes que opero con olmio. La irritación le duró un par de días, fue disminuyendo y al día de hoy, a 7 días de la cirugía, el paciente está muy, muy contento, está 100% continente, no ha tenido absolutamente ningún accidente desde el retiro de la sonda. Y a este paciente, por la cuestión de la cistolitotripsia, mantuve 24 horas más la sonda por temas de control de foco en el riesgo de alguna liberación bacteriana masiva por la cistolitotripsia y que fuera a tener algún problema con la dinámica miccional posterior al retiro de la sonda. Preferí dejársela un día más. Estuvo solamente 24 horas hospitalizado y egresó a domicilio y al día siguiente lo vi en el consultorio y le retiré la sonda. En ese momento estábamos cambiando el setaje de láser y tratando de entender por qué no podía avanzar más rápido. Estábamos moviéndole y tratando de buscar la forma de tener una mejor evolución con el láser. Van a ver que esa burbuja que se formaba previamente en la punta de la fibra ya no se formará y va a ser un poco mejor la disección que tenemos.
Es algo más lento. La definición del plano, digo, en esta próstata que es más pequeña, no es tan claro como estamos acostumbrados en el olmio, que es mucho más rápido. Y en un segmento corto de interacción de láser puede haber un mayor despegamiento y mayor progresión o avance, si lo queremos ver así, en el plano. Estoy checando qué tanto más podría subir en el plato posterior y decido irme a hacer la liberación apical. Pongo mi fibra a las 12 y empiezo estos primeros cortes inmediatamente después del margen de la línea blanca. Esto, como lo he insistido, pareciera ser una incisión transadenoma, y de esta manera el ingreso hacia el plano lateral es progresivamente más sencillo, y esto nos permite tener un control visual desde el ápex y poder continuar o comunicar el plato posterior con el lateral. Ahí seguíamos intentando modificar los parámetros. Estoy teniendo acceso al plato lateral. Recuerden, siempre hay que hacer estos cortes desde el ápex para no tener esos puntos de fijaciones y estiramientos del esfínter al movilizar el adenoma. Ahí estoy comunicando con mi línea posterior y haciendo un solo trazado para poder ascender hacia el lateral, y es un poquito más franco el plano. Abro mi primera puerta y trato de extender esa disección hacia el plano lateral. Necesito estar como en una mayor cercanía al tejido para generar una disección. Ahí estoy regularizando mis líneas, tratando de hacer una unificación del plato posterior con el lateral, explorando un poco con el láser y tratando de progresar, pero vean, o sea, a pesar de que estoy utilizando 60 watts, la progresión es lenta. Sigo unificando esa línea, busco ese punto de referencia. Estoy tratando de unir la línea del lado izquierdo con la línea del lado derecho para tener un solo plano de disección. Vean cómo ahí es franco el sitio en donde se mantiene unido el ápex al esfínter. Hago ese primer corte de acceso y ahí me lateralizo un poco más y trato de ir ascendiendo sin forzar el equipo hacia el plano anterior. Voy poco a poco. Todos estos cortes iniciales en la línea blanca me permiten tener un mejor acceso visual y un mejor control de mi corte. Haciendo lentamente, trato de hacer un movimiento más lento para que la disección sea mucho más efectiva.
Ahí estoy entrando en un plano fibroso, en un plano capsular mucho más definido. Ahí se me desacopló la lente. Estamos fijando nuevamente y estamos reiniciando el procedimiento. Vean cómo ese avance es más lento. Ahí estoy chocando medialmente con el poste de tejido residual de las fibras de las 12. Voy a cortar horizontalmente esas fibras. Eso me liberará discretamente el esfínter y subiré desde ahí y cortaré verticalmente con una cierta curvatura las fibras de fijación del esfínter en el radio de las 12 del lóbulo del lado derecho. Allá tengo un mejor control y acceso hacia el plano anterior. Trataré de comunicar este plano posterior con el lateral derecho y ascender hacia el lateral. Ahí voy ascendiendo, trato de identificar realmente hasta dónde tengo que cortar con el láser. Ahí retraigo unos milímetros el láser hacia atrás y ahí estoy prácticamente a nivel de la línea blanca del lóbulo izquierdo. Y con esto daría por concluido la liberación apical temprana de todo el lóbulo derecho. Y estamos aplicando la energía sobre el plano anterior. Estoy revisando el plano anterior para ver si fuera necesario despegar aún más el ápex. Y estoy preparando mi acceso para el lóbulo izquierdo y voy progresando un poco más, avanzando más esta disección hacia el cuello vesical. Estamos en un plano muy bueno, pero vean cómo la progresión es un poco más lenta. Necesito pasar más veces el láser sobre la misma superficie para alcanzar un avance. Vamos a continuar. Estamos haciendo el abordaje del lado izquierdo. Trato de, como insisto, hacer esos primeros cortes a nivel de la línea blanca y progresivamente y milimétricamente ir progresando y conectando el plato posterior y preparando ese ascenso hacia el lateral. En esta próstata es un poco más, yo le llamaría tema de imaginación, el llevar el plano e ir despegando, evidentemente orientado por la dimensión del adenoma y siguiendo la curvatura del adenoma. Voy conectando el plano lateral. Ahí tengo justamente el punto de unión de la línea blanca con el adenoma. Lo voy cortando y esto finalmente va haciendo la liberación secuencial de la circunferencia izquierda del esfínter. Tengo un mejor control de acceso ya que liberé ese punto de unión del adenoma al esfínter. Voy progresando y voy avanzando, voy ascendiendo y voy preparando esa comunicación de esta línea inicial del plano lateral con el resto de la circunferencia. Voy hacia atrás, trato de valorar esos puntos finales de unión hacia el esfínter. Estoy remarcando un poco la línea blanca y ahí prácticamente tengo ya la visualización de hacia dónde está el plano posterior. Hasta ahí está, ya lo vieron.
y ahí voy a bajar y tratar de comunicar toda esta línea y avanzar en la disección del plano lateral y comunicación con el anterior. Hay que tener un mayor contacto de la punta de la fibra hacia el tejido para tener un mejor avance. Ahí ya estoy cruzando y estoy llegando al plano lateral del otro lado, estoy disecando el plano anterior. Ahí seguimos avanzando y aproximándonos cada vez más hacia el cuello de la vejiga. En ese momento me parecía que esto ya tenía el aspecto de las fibras del cuello, pero por más que intentaba abrirlas, no lo lograba. Y bueno, voy aprovechando, bajando hacia el radio de las 7 y tratando de incidir circunferencialmente todo el lóbulo derecho para seguir desinsertando toda esta circunferencia. A pesar de mantener esa presión y ese avance hacia el cuello, la progresión es mucho más lenta. Hay que tener paciencia. No son energías iguales, son completamente diferentes. Y a pesar de que el abordaje y la técnica es la misma, pues diferentemente, o sea, más bien la energía los hace muy diferentes. Seguimos ahí prácticamente llegando al radio de las 12. Voy en un plano pues, muy bueno, pero un poco desesperado por no poder abrir las fibras del cuello o identificarlas más bien. Y esto en ocasiones puede dar un poco de incertidumbre en el avance de la cirugía. Ahí trato de seguir conectando el posterior y seguir avanzando. No pierdo el tiempo a pesar de que no logro ingresar hacia la vejiga. Trato de continuar con esta disección lateral, ya que esto llegará al punto en donde me facilitará la movilización y terminar de nuclear. No es tiempo perdido, es tiempo muy bien invertido, pero vean sobre todo en ese punto como no logro tener certeza a qué altura realmente está el cuello. Ahí trato de hacer un corte un poquito más superior. Ahí me da la idea que me estaba profundizando un poco y decido entrar a la uretra prostática y poder hacer un corte transuretral. Ahí trato de explorar y tratar de descubrir las fibras, pegándome aún más al adenoma en esta progresión del plano anterior. Pero vean cómo en el corte no tengo esa certeza, parecía ser más arriba, más abajo. Podrías decir que estoy perdido, pero bueno, simplemente no logro accesar al cuello y lo que voy a hacer es seguir con esta disección de los laterales. Al final terminaré haciendo una incisión a nivel del cuello de la vejiga de forma transuretral en el radio de las 12 para tener una franca orientación de dónde está el cuello y poder hacer todo el corte y la liberación de todas las fibras verticales del cuello. Ahí está esa incertidumbre, trato de meter un poco más la fibra para tener ese punto de orientación, y a pesar de eso vean cómo no es claro ese acceso al cuello. Seguiré la
la disección y liberación del lóbulo derecho en el plano lateral. No pierdo el tiempo en ese punto y continúo haciendo la liberación. Iré a ver el lóbulo del lado izquierdo. No llevo prisa por abrir necesariamente el cuello y al contrario voy ganando tiempo en toda la liberación del resto del adenoma. Aquí estoy haciendo el abordaje lateral del lóbulo izquierdo, conectando la línea posterior con la anterior. Seguimos avanzando. Lo que sí es importante mencionar es el poder hemostático de este láser es sumamente diferente al olmio y al primer paso del olmio. Durante el proceso o lo que llevamos de la cirugía realmente no he tenido un sangrado significativo. Ahí hay una pequeña zona de profundización en la cápsula, que fue uno de los sitios en donde lancé la fibra y profundicé pensando que era el cuello, pero si se fijan está mucho más ahí voy viendo y teniendo una mejor panorámica, analizando un poco el aspecto de la superficie capsular. Sigo tratando de conectar el posterior y ascender hacia el lateral para finalmente liberar por completo el lóbulo izquierdo. Ahí estoy llegando a esa parte ya previamente liberada en el plano anterior. Continúo, estoy abriendo muy bien el plano y ahí haciendo. Si se fijan, no puedo terminar o no tengo esa referencia para incidir y continuar ese corte hacia el radio de las 12. Prefiero ir avanzando, unificando esta línea en el plano posterior para poder eliminar completamente todo el tejido adenomatoso. Estoy como en el radio de las 6, estoy avanzando en dirección hacia el radio de las 3. Y no está tan claro el plano, pero estoy tratando de hacer una sola línea de disección y comunicando todas estas líneas. Avanzo un poquito mejor. Voy avanzando en dirección al cuello y voy ascendiendo y desarrollando esa comunicación entre el plano posterior y el lateral. Es importante que mecanicen y memoricen el movimiento, la extensión de movimiento y sobre todo la extensión de movilidad alrededor del adenoma para evitar en ciertos puntos cortar la bola. ¿Por qué? Porque pues no debemos de tener una resistencia durante la movilidad y debemos de aprender a girar con el resectoscopio alrededor del adenoma. Ahí prácticamente estoy llegando al punto de disección que ya tenía del lóbulo derecho. No pierdo el tiempo y sigo avanzando y aplicando la energía. Ahí voy a hacer una revisión panorámica del escenario y pues vamos avanzando. Lo único es que no tenemos esa certeza clara y sigue existiendo la incertidumbre del nivel del cuello. Ahí intentaba ingresar lateralmente al mismo, pero prefiero seguir realizando esa disección y comunicación continua entre el plano posterior y el lateral, tratando de unificar líneas,
regreso, voy y regreso. Y esto me da más certeza y tranquilidad hacia dónde tiene que ir el plano lateral. Ahí vamos adelgazando ese pedículo posterior, siempre tratando de tener continuidad con la línea lateral. Y una vez que entramos en esa línea lateral hay que entender que hay que ascender. Ahí se va despegando bastante bien el posterior. Continuamos esa comunicación hacia el lateral. Se ve cómo se tienen que cortar esos pequeños pedículos que se forman y hacer esa movilización y ese movimiento continuo circular hasta poder identificar las fibras del cuello. Vamos bastante adelantados. Si se fijan, no pierdo mi tiempo y voy tratando de continuar esa movilización mientras me lo permita el no abrir el cuello. Ahí voy tratando de unificar las líneas. Y ahí vamos bastante avanzados. Un poquito más difícil este acceso porque sigue bastante pegado la próstata en el plano posterior y adicionalmente el cuello no se ha abierto. Continuamos. Ahí estoy haciendo algunos cortes del radio de las 9 hacia las 12. Sigo liberando el lateral del lóbulo derecho. Hay un plato o un plano capsular bastante bueno. Estoy tratando de regularizar esta línea y haciendo una sola línea de disección. Hasta el momento solamente tengo esa pequeña zona de perforación que hice tratando de identificar el cuello vesical. Ahí pareciera que pudiera ser de frente, pero a pesar de eso no logro entrar a la vejiga. Me iré a la uretra y haré esta incisión que les comentaba previamente a las 12, en el radio de las 12, para poder tener acceso al cuello y encontrar todo ese plano que ya tengo liberado previamente en el plano anterior. Hago ese corte. Estoy extendiendo un poco más el corte hacia el ápex y ahí sigo ascendiendo. Y justamente cuando hablamos de la técnica de 2 o 3 lóbulos, cuando se hace este corte, a diferencia de la de en bloque, lo que hacemos es prácticamente tener que bascular demasiado el equipo y eso indirectamente impacta en una elongación de las fibras del esfínter. Extiendo mi corte tratando de buscar ese sitio ya disecado y ya progresado, pero tampoco lo logro ver. Trato de hacer un corte y como si fuera una cervicotomía a las 12, en el radio de las 12. Y ahí lo que voy a tratar de hacer es ir a buscar esa incisión. Ahí ya es franca esa incisión. Vean cómo me faltaba realmente progresar más esa disección y aún estaba lejos del cuello. Posiblemente pueda ser aproximadamente 1 centímetro. Y ahí lateralmente, desde el abordaje lateral del lóbulo izquierdo, voy a ir progresando la disección hasta llegar al cuello. Aquí me da la impresión como si tuviera un cuello vesical más bien un cuello
prostático intravesical, si así lo quisiéramos decir, una prominencia significativa de la próstata hacia adentro del cuello. Esto que parecía ser el cuello a este margen seguía siendo próstata. Me voy liberando hasta tratar de llegar a ese punto. Y tratar de comunicar esas líneas de disección para no hacer múltiples planos y podernos perder en el desarrollo y en la progresión de la enucleación. Lo que sí hay que ser muy ordenado es en esta repetición de los movimientos. Hay que realizarlos, repetirlos 1, 2, 3 veces, el número de ocasiones que sea necesario hasta poder tener acceso hasta el cuello. Ahí tenemos ya una orientación mucho mejor al tener la presencia del cuello y la apertura del cuello hacia la vejiga, y estoy regularizando un poco la superficie capsular, y aquí pues prácticamente ya tenemos una orientación franca de dónde están las fibras circulares del cuello y dónde incidir realmente para despegar completamente el adenoma. Como les decía, y durante ese tiempo en donde no tenía la certeza de dónde estaba el cuello de la vejiga, fui despegando completamente el adenoma en el plano lateral, y vean cómo ese plano es bastante regular, bastante homogéneo, con una cantidad mínima de tejido adenomatoso persistentemente adherido a la cápsula. Estoy regularizando un poco y tratando de hacer esa disección hacia el lóbulo izquierdo. Regreso y vamos a continuar la progresión del plano posterior y llevar la progresión hasta liberar completamente el lóbulo del lado derecho. Sigo ascendiendo en dirección hacia el cuello. La progresión no es sencilla. Hay que tener un poquito más de orientación y imaginación de esta redondez del adenoma y la cápsula para generar ese corte y avanzar. Estoy tratando como de luxar el adenoma para que me permita tener mejor acceso al plano posterior y seguir progresando. Estoy en el posterior, tratando de avanzar, pegándome realmente y depositando la energía más hacia el adenoma que hacia la cápsula, tratando de regresar y tener un poquito más de orientación hacia el cuello, y ahí estoy identificando ese pedículo remanente para comunicar finalmente el posterior y llegar hasta el cuello. Ahí exploro un poco más la profundidad del plano y trato de hacer esa progresión. Ahí nos profundizamos un poco más. Esto lo único que me determina es que me tengo que pegar más al adenoma y dejar atrás esa zona mucho más profunda. Eso es lo que deberían de considerar indistintamente de la energía que utilicen. Si tienen estas zonas como lo vieron previamente, lo único que tienen que hacer es alejarse y trazar una nueva línea de disección y continuarla. Y lo que hay que hacer en el desarrollo del plano posterior es hacer un movimiento cada vez más alto para ir disminuyendo el riesgo de una perforación o una subtrigonización.
trato de movilizar lo que normalmente no hago con el Kunz, la fibra, y poderla acercar un poco más hacia el plano. Ahí ya tengo la dirección y bien entendida la curvatura de la cápsula y la redondez del adenoma para hacer cortes circunferenciales hacia el cuello. Seguimos. Vean cómo replico una y otra vez el mismo movimiento. Me oriento un poco. Ahí ya reacomodé la fibra. Y realizaremos una continuación del plato posterior y tratar de entrar a ese lateral. Hay que seguir avanzando el posterior para que conforme vayamos liberando el posterior nos dé acceso al lateral. Y casi ya tenemos la comunicación. Ahí voy a revisar realmente dónde estamos trabajando. Voy a tratar de darle continuidad a esa línea posterior con el lateral del lado izquierdo. Retomo el plano un poco más profundo para no dejar restos de adenoma. Continuamos. Ahí tengo que subir, ya no lateralizarme más. El movimiento es más vertical después de ese punto. Y ahí vamos a entender un poquito más qué es lo que nos falta. El avance todavía queda como 1 centímetro en la disección hacia el cuello. Ahí voy regularizando y comunicando las líneas, las diferentes líneas que tengo. Ahí tengo ya una referencia ahí lejos de donde está el cuello. Y ahí nuevamente hago esos movimientos que con el olmio no suelo hacer. Nos estamos acercando al cuello. Con esto quedaría completamente liberado el lóbulo del lado derecho. Ahí ya luxé la próstata. Y lo único que necesito es terminar esa liberación final del lateral izquierdo y el piso. Ahí estoy dejando un poco de adenoma detrás. Tengo que reconsiderar el plano. Posiblemente he estado algunos milímetros todavía detrás. Y aquí estoy reexplorando un poco más próxima al esfínter en dirección hacia el cuello para no dejar ningún remanente. Estoy explorando y tratando de comunicar esta nueva línea posterior con el lateral. Vamos avanzando. Ya tengo un poquito más de sentido de orientación. El hecho de que se haya luxado el adenoma me permite un mejor acceso a esta zona. Hay un mejor desarrollo de plano. Y aquí una continuidad con el lateral. Este es el último pedículo remanente de unión del adenoma, específicamente del lóbulo izquierdo. Y estoy recorriendo más o menos del radio de las 6 al radio de las 3 y regreso. Y voy progresando poco a poco para liberarlo completamente. Pareciera que retomo el plano un poco más profundo. Esas prácticamente son las fibras del cuello, lo que están viendo ahí. Y ahí simplemente tengo que terminar el corte y liberar completamente este pedículo final.
Esa es la mucosa de la vejiga. Vean, no sé si es la próstata. Mi experiencia aún con fibra de tulio no es la más amplia. Pero si se pueden dar cuenta, se puede hacer perfectamente bien y se puede progresar a lo mejor un poco más lento con esta tecnología, pero al final el resultado es muy similar. Repito, este paciente lo vi el día de hoy en su posoperatorio número 7, completamente continente. La irritación miccional durante las primeras ocasiones para orinar posterior al retiro de la sonda fue poco significativo. Le duró 48 horas. Ahí vemos el meato, está lejos. Habitualmente no lo veo trabajando desde acá con el olmio. Acá es diferente y tengo que tener certeza de realmente esta relación de cercanía y de dónde están. Vean cómo lleva su tiempo el progresar y el avanzar y liberar completamente el adenoma. Ahí ya estamos prácticamente a nada de terminar esa nucleación. Ahí está completamente liberada la mucosa, pero persiste algo de unión, ¿no? Ya no. Voy a proceder a hacer la hemostasia. Vean la efectividad del láser en este punto y la claridad con la que vemos el lóculo prostático. Siempre hay que recorrer las fibras circulares del cuello y aplicar una buena cantidad de energía. Hay algunos vasos que de repente se retraen y pueden sangrar hacia dentro de la vejiga y no poderlos ver durante ese momento. Y justo esos son los que en ocasiones pueden llegar a entorpecer el proceso de morcelación. Se terminó. Hay videos con olmio que tengo en la biblioteca que suele ser mucho más rápido que esto, pero al final se puede hacer y la versatilidad que tenemos de este láser con una litotripsia o pulverización de las piedras y adicionalmente tener una herramienta con la cual podamos enuclear para la realidad de nuestro país puede ser un láser con muy buenas características y sobre todo por su portabilidad y conexión a toma de corriente 110, pues esto lo hace una herramienta bastante fructífera y que posiblemente sea la opción de la gran mayoría de los cirujanos en nuestro país para poder ofrecer un costo mucho más accesible del procedimiento quirúrgico y disminuir el riesgo de que en el momento del transporte de una consola de olmio de alto poder se puede descalibrar o incluso poder lastimar significativamente. Ahí tengo el Vero. Vean la regularidad de ese plano con una cantidad poco significativa de adenoma adherido a la cápsula. Ahí estamos revisando, regularizando. Y bueno, como siempre, agradezco su pertenencia hasta este punto de la cirugía. En breve veremos la integridad y la arquitectura del esfínter y posterior a ese momento daré por concluido este video. Ahí estamos, el esfínter se ve prácticamente coaptante, completamente recubierto de mucosa. Y no duden en suscribirse. Las próximas semanas tendré más cirugía y más videos por editar y poderlos compartir con ustedes. Como siempre, gracias y estamos al pendiente y nos vemos a la brevedad posible. Hasta la próxima.